Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en nuestro espacio de estudio, donde estamos explorando conceptos del primer siglo. Hemos visto ya el concepto de justificación y llevamos ya, esta es la cuarta clase del concepto de salvación, cómo se entendía y cómo ha ido evolucionando, cómo fue evolucionando desde el Tanakh, el Génesis, hasta la época de Yeshua, los primeros discípulos y después de los primeros discípulos. Hoy vamos a continuar un poquito, vamos a ver cómo son los términos griegos sozo y soteria, cómo se entendían en el judaísmo posterior, porque acuérdense también tenemos que ver cómo ellos lo consideraban, y después vamos a ver cómo Pablo lo miraba. Pero hasta este punto, haciendo un pequeño resumen, hemos visto que la palabra salvación viene de la palabra griega yasha, y también de la palabra griega, de la palabra hebrea yasha, y de la palabra hebrea Yeshua, y que tiene como connotación el ser rescatado de un peligro físico, y también ser sanado de una enfermedad. Eso era el concepto de salvación, ser rescatado de un peligro, ser rescatado de una enfermedad. Más adelante, cuando ellos van al exilio, tienen influencias, como lo vimos en las clases pasadas, tienen la influencia de las culturas persas, la cultura griega, y ellos empiezan a desarrollar dentro de su forma, o dentro de su teología, dentro de lo que era la Torá, empiezan a desarrollar lo que es el concepto de la resurrección de los muertos, y aparecen la parábola o el pasaje de Ezequiel, el valle de los huesos secos. Empieza Isaías, y se empieza entonces a entender que había una esperanza, y empiezan a darse cuenta de que Abraham, Isaac, Jacob, ellos murieron con la esperanza de ser resucitados de entre los muertos. Y entonces ahora, ya en el primer siglo, se tiene el concepto de que hay una esperanza, y la esperanza de Israel es la esperanza mesiánica, que el Mesías va a ser aquel que los va a resucitar de entre los muertos. Y por eso el escritor de Hebreos, cuando el templo está a punto de ser destruido, en su carta de consuelo utiliza uno de los capítulo 11, que es el considerado Salón de la Fama, el Salón de los Muertos, pero es el Salón de la Fama de aquellos que murieron con la esperanza de una resurrección. Pablo habla en los juicios que él está teniendo ante los procónsules, y él dice: se me juzga por la esperanza. La esperanza, ¿cuál era la esperanza? La esperanza de Israel. Así es que eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy vamos a, como le dije, vamos a ver esto, sozo y soteria, que son las palabras griegas para salvación, en el judaísmo posterior. Los apócrifos del Antiguo Testamento, de la era del Tanakh, donde no hay un original hebreo, los términos todavía se refieren principalmente a la liberación humana o divina, con una referencia personal. La liberación humana es comparativamente poco común. Normalmente lo que se quiere decir es la liberación de los justos por parte de Dios. El punto decisivo no es el contenido de la liberación, sino el hecho de que proviene de Dios. La liberación siempre ha provenido de Dios. La resurrección trae la salvación final, cuando los justos son liberados de las aflicciones y persecuciones de la vida eterna. En el Qumran, en general, los términos hebreos en estas obras se refieren a la ayuda y liberación de Dios. Esto se ve en la historia de Israel, y se espera en el conflicto de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. También se aplican en las luchas individuales de los justos, tanto del pasado como del presente. En el último tiempo, la comunidad divina es el principal objeto de ayuda, es decir, la de salvación definitiva. El énfasis no está en las diversas emergencias, sino en el hecho positivo de la intervención de Dios. La liberación puede ser de la opresión de los malvados o de la tentación, pero no del pecado y la culpa. Sin embargo, lo que cuenta es la ayuda divina, ya sea en el pasado de Israel, o en el presente de la comunidad, o en la batalla final. Y acuérdese, dentro de los rollos del Qumran está el rollo de Melquisedec, en donde se cree que Melquisedec es una figura
que todos sabemos que representa a Yeshua, pero Melquisedec es aquel que va a llevar a los hijos de luz a vencer a los hijos de Belial, los hijos del mal. Algo que sabemos que de alguna manera los escritores del primer siglo tenían en claro que Yeshua es aquel que va a tomar al reino de Dios y va a vencer al reino de las tinieblas para así establecer el reino milenial y el reino de Dios cuando la muerte sea vencida. El Enoc etíope, acuérdense, hay varios libros de Enoc, pero aquí dice el Enoc etíope, el Enoc que viene de Etiopía. En las partes de esta obra conservadas en griego, los términos son en su mayoría escatológicos, con referencia a la salvación final de Dios en la libertad del pecado y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, del Tanaj. El contenido de la salvación incluye la liberación final de la persecución y la liberación en el juicio. Lo contrario es la perdición. Ser justo y arrepentirse son caminos hacia la salvación eterna. Los testamentos de los 12, acuérdense, estas son las obras apócrifas. Hay una obra que se llama El Testamento de los 12, que es, se supone que son los 12 hijos de Jacob. Literalmente ellos no lo escribieron. ¿Okay? A veces la gente toma estas cosas literales como, pero fue Leví, fue Sacar, fue Zabulón. No, se le dio el nombre porque la obra se refiere a supuestamente el testamento, a las últimas palabras que dejaron los hijos de Jacob. Pero no es así, solamente es alguien que escribió, son tipo Midrash. De hecho, por ahí yo lo tengo, de hecho, y habla de el testamento de Leví, el testamento de Judá, el testamento de José, y son palabras que ellos expresaron, pero no, como le dije, no necesariamente fue, porque esto se escribió durante la época intertestamentaria, ¿okay? No necesariamente ocurrió cuando Jacob estaba vivo. Pero dice el testamento de los 12. En estos escritos hay dos círculos de pensamiento. El uno se relaciona con los individuos y su salvación temporal y eterna. El otro con la comunidad y a veces los gentiles. En el tiempo del fin. En el primer círculo, los individuos alcanzan la salvación mediante la oración y la piedad junto con la ayuda de Dios. Mientras que en el otro, solo Dios trae la salvación para Israel y los gentiles. Espérame tantito. Déjenme checar algo por aquí. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Los Salmos de Salomón y el cuarto libro de Esdras. En los Salmos de Salomón, el uso es similar a lo al de los testamentos de los 12. Sosó denota la intervención de Dios en la vida de los justos. En Salmo 10:8, soteria denota la salvación para Israel. El cuarto libro de Esdras se refiere a la ayuda de Dios en la historia de Israel y a la preservación divina en la aflicción. La salvación incluye el fin del mal, pero como la decisión en el juicio es por obras, el destino final es de preservación en la vida más que de salvación. Josefo usa al grupo para rescatarlo de la muerte, la captura o la destrucción. Otro significado común es bendición. La preservación y la protección son otros sentidos. Dios salva a Israel y a sus miembros de los peligros, las necesidades y las aflicciones de la vida. La salvación escatológica podría referirse a la afirmación de un profeta celote en la guerra judía. Esto se encuentra en el libro Guerra de los Judíos 6:285. Las obras rabínicas y el Enoc hebreo. En las obras rabínicas encontramos intervención tanto humana como divina para ayudar y salvar. El pensamiento de la liberación de Egipto conduce a la redención escatológica, que significa también libertad de la esclavitud de las naciones. El uso en hebreo de Enoc es similar. Filón, el escritor judío que vivió en Alejandría,
era un judío, pero era helénico. Dice, para Filón, el grupo tiene prácticamente el mismo alcance que en el griego secular. La referencia puede ser a liberación, preservación, salud o bienestar. Todo esto es lo que significa salvación para él. Liberación, preservación, salud o bienestar. Religiosamente, Dios salva de los peligros y angustias de la vida. El logos o razón salva el alma. El logos, para Filón el logos era la memra. Y esto es lo que Juan habla. En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos estaba con Dios. Bueno, Filón Filón como un judío griego, helénico, él entiende que este logos, que era la palabra griega para el verbo, era lo mismo que significaba para Memra, o el ángel de Dios, el ángel de Adonai. Y todos sabemos que para Filón el verbo estaba representando al ángel de Dios. En otras palabras, el verbo era Yeshua. Y por eso cuando Juan escribe y él dice, en el principio era el logos y el logos estaba con Dios. El logos estaba con Dios. Estaba diciendo que la Memra, el ángel de Dios, Metatron, como lo llaman los cabalistas, es el mismo Yeshua, que es el ángel de Dios. Y por eso dice aquí, el logos, la palabra o razón, salva el alma. Pero el verdadero soter, el verdadero salvador, es Dios. Fíjense lo que decía Filón. El logos o razón salva el alma, pero el verdadero soter es Dios. Lo que le he venido diciendo por varias clases. El Yeshua es el medio para la salvación, pero el único que puede salvar a la humanidad, a Israel, a las naciones, es Dios. Entonces, cuando decimos Yeshua salva, no, Yeshua es el mecanismo a través del cual Dios salva. Tenemos que aprender que durante mucho tiempo usamos el lenguaje incorrectamente. Y cuando se viene a las raíces hebreas, se sigue usando el lenguaje incorrectamente. Porque decimos, Yeshua salva. No, Dios salva a través de Yeshua. Yeshua es el mecanismo por el cual Dios salva. Y esto va a evitar que tengamos conflictos. Porque a veces en esa mentalidad de, pero si Yeshua salva, entonces, ¿por qué decimos que Él no es Dios? Si la Biblia dice que solamente Dios salva. Exacto, porque solamente Dios salva y Yeshua no salva. Yeshua es el mecanismo por el cual Dios salva. Si yo creo en Yeshua, seré salvo porque Él es el vehículo. Él es el instrumento a través del cual Dios salva. Por eso Pablo dijo bien claramente, si tú confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo, que Yeshua es tu Adón, tu Señor, y declaras que Dios le levantó de los muertos, la confesión tiene que ser que tú crees que Dios levantó a Yeshua de entre los muertos. Entonces alcanzarás ese ámbito de salvación, alcanzarás la salvación. Porque el logos salva el alma, pero Dios es el soter, Dios es el salvador. Dios es el único que puede salvar. Y cuando entendemos estas cosas, hace más sentido y ya no estamos en la batalla de, pero si Yeshua salva, entonces ¿por qué no es Dios? Porque ahora entendemos que Dios es el que salva a través de los diferentes mecanismos. Por ejemplo, Dios salvó al pueblo de Israel, pero el mecanismo para hacerlo fue Moisés. Entonces, ¿Moisés salva? No, Moisés no salvó, pero Moisés fue el mecanismo. Y sin embargo, vemos que en el mismo libro de Éxodo, después en el libro de Números, Dios le dice, este pueblo que tú sacaste, el mismo Dios usa el lenguaje de este pueblo que tú sacaste, pero no fue Moisés, fue la mano poderosa, fueron las maravillas, fue lo que Dios hizo en Egipto, pero Dios dice, este pueblo que tú sacaste, déjame destruir a este pueblo que sacaste. Él fue el mecanismo, mas no fue el Salvador. Dios fue el Salvador. Déjenme regresar por acá. Entonces, el verdadero soter es Dios. También ayuda a liberarse de las pasiones y alcanzar cierta medida de virtud. Dios ayuda a conseguir la liberación de las pasiones. El contenido de la palabra soteria no es mantener la propia humanidad, sino adquirir una participación en las fuerzas divinas. Ya vimos entonces que en todo este periodo de judaísmo
Soso y Soteria en el judaísmo posterior, los apócrifos, Qumran, el Enoc etíope, el testamento de los 12, los salmos, el Enoc hebreo, Josefo, Filón, todos están hablando de la misma cosa. Liberación, preservación, salud, bienestar, y Dios es el que salva. ¿Ok? Estamos hablando de lo mismo. El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, la salvación de la vida física. En cuanto a la vida física, el grupo de Soso y Soteria en el Nuevo Testamento se refiere solo a la salvación de un peligro agudo, como por ejemplo Hechos 27:20. No quería que se abriera ahí, pero en fin. Hechos 27:20, que dice: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahí la palabra, si nosotros vamos a Hechos 20, la palabra salvarnos es soso, sosestai, que es de la raíz soso, ser rescatado, ser o llegar a ser liberado del daño o mal, en algunos casos de encarcelamiento, y en este caso era la navegación, donde Pablo está navegando. Mateo 8:25. Vinieron sus discípulos y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. También están en la barca. Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Este es Pedro cuando se está hundiendo. Marcos 15:30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. El ladrón que está, fíjese aquí no sé por qué aparece esto. Marcos 15:30. Aquí donde están los ladrones. Sálvate. La palabra sálvate es sosón, que viene de sosó, es rescatar, liberar del daño o mal, en algunos casos del encarcelamiento. También está usando ahí, bájate de esta cruz, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Cuando Yeshua está anunciando. Hebreos 5:7. Y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído, y a causa de su temor reverente. La palabra ahí es librar. La palabra va a ser, bueno, la palabra dice el Mesías al que le podía librar. Aquí está la palabra librar, es sosein, que viene de sosó, y rescatar. Nuevamente, liberar del daño o mal. Claro, porque dice que Yeshua estaba orando con súplicas y gran clamor a Dios que le podía librar de la muerte. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En algunos casos la referencia de sosó es a la curación de los enfermos, como ya hablamos en los primeros videos. Hechos 4:9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ahí la palabra sanado se usa la palabra, vamos a verlo aquí, sanado, la palabra es sosó, que tiene que ver con salvación. Dice, de hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste ha sido salvado. Realmente la palabra griega es salvado, pero dice sanado. Y aquí dice ser sanado, ser salvado, ser o llegar a ser sanado, concebido como ser rescatado o liberado de la prisión o de las aflicciones. Y acuérdense que ya hablamos, por eso Yeshua decía,
levántate, tu fe te ha salvado, en lugar de decir sanado. Juan 11:12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Estaba muerta. Y ellos le preguntan, ¿sanará? ¿Se salvará? Jacobo o Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjese que dice, lo voy a llevar a la Biblia nuevamente. 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, dice salvará. ¿Por qué? Porque está usando la palabra griega sozo, que es sanar, salvar, liberar a una persona de la aflicción. Entonces, no es que esté mal la palabra, sino que está usando la palabra griega correcta, sozo, que significa liberar a una persona de la aflicción de una enfermedad. Y la oración del enfermo liberará a la persona de su enfermedad, que es realmente el concepto, cómo se debería de leer esta palabra. Y la oración de fe liberará al enfermo de su aflicción. Pero nosotros la leemos y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Okay? Interesante que la palabra es sozo, que tiene que ver con salvación. En el sentido teológico, en los sinópticos, las sanaciones de Yeshua, sozo ocurre 16 veces, diasosó 2 veces. A menudo se dice que la fe salva y la referencia siempre a la persona en su totalidad. Es evidente entonces que la salvación se extiende a más que la esfera física. Por eso Yeshua puede decirle a la mujer pecadora de Lucas 7:50 que su fe la ha salvado. O sea, tu fe te ha sanado. También Mateo 8:25, tu fe te ha salvado. Más estrictamente, religioso es el uso de Lucas 1:68, que sigue el modelo del Tanakh. En Lucas 1:77, el bautista dará conocimiento de la salvación en la remisión de los pecados. La explicación del nombre de Yeshua en Mateo 1:21 establece un vínculo similar. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua? Aquí vamos a ver algo interesante, porque el ángel le dice, y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Yeshua es el vehículo, es la misión, es la función que este niño va a tener. Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Okay? Entonces ahora vemos que era la misión. En otros lugares, el grupo no es común entre los sinópticos. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del evangelio la salvará. Se refiere a salvar y perder la vida como una referencia escatológica. En Marcos 10:26, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Ser salvo equivale a entrar al reino o entrar en la vida eterna. Aquí estamos viendo cómo en función escatológica, salvar o perder la vida es sinónimo de entrar al reino de los cielos. Tú salvas tu vida cuando entras al reino de los cielos. Tú pierdes tu vida cuando no entras al reino de los cielos. Algo similar a lo que cuando estudiamos las porciones y que vemos que dice, todo aquel que no cumpla este mandamiento será cortado de su pueblo, que es la palabra karet, que tiene el significado de, los rabinos le han dado el significado de, bueno, karet quiere decir que no va a tener entrada en el reino milenial, que no va a tener entrada en el Olam Jabá. Es lo mismo de perdiste tu vida. Algo similar a lo que estamos viendo aquí. En Marcos 10:26 equivale a entrar al reino o heredar la vida. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y los paralelos hablan de liberación de la tribulación mesiánica. Lucas 13:23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que le salvan? Y él les dijo, en este pasaje equipara la salvación con la entrada al reino de Dios, al reino. En Lucas 10:19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
La salvación y el hallazgo tiene lugar en el tiempo presente. Soteria entonces tiene tanto una referencia presente como hallazgos en una referencia futura como a la entrada al reino. Entonces, en el Evangelio sinóptico se habla acerca de soterio, tiene que ver con el tiempo presente. Tú has sido salvado porque se te dio entrada, pero también es algo escatológico que tiene que ver con el final de los tiempos que todavía no ha ocurrido. ¿Se acuerda? En el video número 2 hablamos que Pablo lo utiliza también en el contexto de pasado, presente y futuro, que el término salvación es algo que ocurrió en el pasado, es algo que ocurre en el presente, pero es algo que se llevará y se consumará en el futuro. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice Pablo limita el grupo de palabras a la relación con Dios. Utiliza riomai para rescatarse de otros peligros. Lo que se salva es la persona entera o el neuma, el espíritu. A diferencia de la justificación, la remisión o la reconciliación, la salvación es un término futuro para Pablo. Primera de Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, será salvo, algo futuro. Primera de Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua, en el día de su venida. Romanos 13:11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que cuando creíste no fuiste salvo, sino la salvación es algo que se está acercando, que viene. Primera de Tesalonicenses 5:8. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y edificados unos con otros, así como lo hacéis. Por lo tanto, tiene un sentido integral. La meta de Pablo es la salvación. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Algunas personas pueden salvar a otras. Romanos 11:14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos, algunos de ellos. Primera de Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Perecer es lo opuesto a ser salvos. Primera de Corintios 8:11. Y el conocimiento tuyo se perderá. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien el Mesías murió. La salvación es la salvación del juicio. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Corintios 3:15. Ya lo leímos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero posesivamente es la dotación de la gloria divina que viene con la redención del cuerpo. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua el Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí nos está dando una clave sumamente interesante, y es que nuestro cuerpo, y esto se lo dije la semana pasada, nuestro cuerpo tiene que ser vestido de un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene corrupción. ¿Cuál es la corrupción?
la muerte. Nosotros morimos. Y aunque seamos salvos, todavía morimos. Vamos a morir. Si el Mesías no viene de aquí a 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años, ¿cuántos años tengo? 40, 80 años, de aquí a 80 años, algunos de nosotros vamos a morir. Si el Mesías no viene de aquí a 80, 100 años, muchos de nosotros vamos a morir. Pero tenemos la esperanza de que, aunque muramos, vamos a ser levantados de entre los muertos. Ahora, si el Señor viniera dentro de 10 años y algunos de nosotros estamos vivos, de todas maneras nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Por eso Tesalonicenses dice, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, porque este cuerpo es necesario que se vuelva incorruptible. Entonces nuestro cuerpo va a ser transformado a un cuerpo donde la muerte ya no tenga potestad. Y cuando la muerte ya no tenga potestad, entonces es cuando seremos vestidos de salvación completa. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora hemos vencido a la muerte a través del Mesías. Eso es ser vestidos con ropas nuevas. Apocalipsis, eso es vestirse de lino fino, cuando ya nuestro cuerpo se ha revestido de una incorruptibilidad. Por eso dice aquí, a lo que estábamos leyendo, viene con la redención del cuerpo y la conformación a la imagen del Hijo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero el primogénito ¿de qué? Si nosotros no leemos estos versículos con la mentalidad, Pablo está escribiendo, seamos primogénito ¿de qué? Él lo explica en muchas otras áreas, en muchos otros lugares después. Primogénito de entre los muertos, primogénito de aquellos que viven después de la muerte. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Seamos igual que Él, en un cuerpo que fue levantado de entre los muertos y la muerte ya no tiene potestad sobre Él. Ahora usted entiende por qué salvación en el plano escatológico ahora se torna en que este cuerpo, ya sea que mueras o estés vivo, cuando venga el Mesías, te levante de entre los muertos o te transforme, pero tu cuerpo va a ser como el del Mesías, que fue transformado. Entonces, ¿dónde nos quedamos? 8:29 aquí. La justicia es un concepto paralelo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justificación de la muerte. La salvación puede ser futura, pero también se extiende al presente. 1 Corintios 15:12. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 2 Corintios 6:12. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Romanos 8:24 dice, pero porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El contenido es escatológico, pero el aoristo muestra que la soteria ya llegó con la recepción del Evangelio. Todo comienza cuando tú recibes el Evangelio, tú eres salvo, pero tu salvación es como un cheque en blanco. Tienes que pasar al cajero para canjear ese cheque, es tuyo, lo tienes. Y ahí es donde muchas veces aparecen conceptos como no, es que salvo siempre salvo. No, tienes el cheque, pero tienes que esperar al día en que se canjee. Y de aquí a ese día, si tú no tienes tus obras de justicia, si tú no tienes un camino recto, por más que se te extendió la gracia
de pertenecer a aquellos que están esperando la redención, cuando venga el Mesías, no vas a poder cambiar ese cheque que se te dio. Y tú puedes tener una esperanza falsa de que eres salvo, pero no vas a poder canjearla. ¿Se acuerdan la semana pasada? En aquel día muchos dirán, Señor en tu nombre, Señor en tu nombre, Señor en tu nombre. Y Él dirá, apártense de mí, no los conozco. Ese cheque no tiene validez. Ese cheque no puede pasar. Eso que tú traes en las manos no sirve. Apártate de mí. Así es que muchas veces decimos, no, es que tú aceptas al Señor y ya eres salvo. Sí, pero si tú no vives conforme a los estándares de Dios, ese cheque puede ser un arma de doble filo. Porque Soteria muestra que la salvación llegó con la recepción del Evangelio, pero no se ha consumado todavía. Las cartas Efesios y Colosenses. En Efesios, el grupo de palabras aparece solamente en Efesios 1.13, Efesios 2.5 y Efesios 2.8. En Efesios 1.13, las referencias al mensaje de la salvación o al mensaje que salva. En Efesios 2.5 y Efesios 2.8 se usa el tiempo perfecto. Ha sido salvo, pero la consumación está por llegar. Efesios 2.6 y Efesios 2.7, el mismo concepto. En las cartas pastorales, en Timoteo 4.18, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La salvación es para el reino, más que para la entrada a Él. Y en Timoteo 2.10 se distingue de la gloria eterna. El orden en Timoteo 2.4, primera de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y segunda de Timoteo 1.9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Es sorprendente, muestra que la salvación no tiene una referencia escatológica tan fuerte. La conexión con el lavado y la renovación, Tito 3.5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Sin embargo, la dimensión escatológica es clara. Primera de Timoteo 2.5, pero se salvará, engendrando hijos y permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Eso no cambia el concepto, aunque aparentemente sí, pero dice, debe permanecer en fe, en amor y debe permanecer santificado. Primera de Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debes permanecer en la doctrina. Segunda de Timoteo 3.15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Las escrituras te dan la sabiduría para permanecer en la salvación. Las epistías, Hebreos y Hechos. En primera de Pedro, los creyentes son guardados para la salvación y la alcanzarán y deben crecer hacia ella. Es el don de la gloria eterna. Los profetas preguntaron al respecto y el verbo aparece solo en la cita de Primera de Pedro 4.18 y Primera de Pedro 3.21, donde con referencia es al juicio final y encierra un tanto presente como también un futuro, algo en futuro. En Hebreos, la atención se centra nuevamente en el futuro, Hebreos 1.14, Hebreos 10.25. Sin embargo, la salvación también está en presente, Hebreos 7.25, donde es indiferente si eis to pantele significa totalmente o para siempre. La expansión teológica es especialmente clara en Hebreos 2.3. El Señor trae la salvación al declarar, pero esta es una gran salvación que se espera en su consumación final. Hebreos 6.9 ofrece una formulación cautelosa. Se refiere a la salvación venidera, pero también abarca el estado de los lectores que conduce a ella. Santiago o Jacobo usa el verbo y excepto en
Santiago 5:5 siempre denota liberación final en el juicio. Santiago 4:12. Hechos, sozo y soteria aparecen 19 veces. Hechos 2:21, Hechos 2:40, Hechos 15:1, Hechos 15:11, y se trata de la salvación futura. Pero en otros lugares los términos son generalmente para la salvación cristiana o mesiánica. Esta salvación incluye el perdón, Hechos 3:19, Hechos 5:31 y Hechos 22:16, pero está orientada al futuro. Esta frase es hoi sozo menoi y está en Hechos 2:47. Judas 1:5 se refiere al Éxodo, pero en los versículos 3 y 23 el tema es la salvación en el juicio y se establece las bases para esto y aquí y ahora. Eso tiene que ver con la salvación en el juicio final. El único ejemplo en 2 de Pedro 3:15 que encuentra la salvación en la paciencia divina que permite que se encuentre espacio para esfuerzos celosos sin mancha ni defecto. Los escritos de Juan, el único ejemplo de soteria está en Juan 4:22. El verbo aparece en Juan 3:17, Juan 5:34, Juan 10:9, Juan 12:47. El cosmos debe ser salvo, porque de tal manera amó Dios al cosmos, para que todo aquel que crea, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí dice el cosmos debe ser salvo. Juan 3:17, Juan 12:47. Los judíos en Juan 5:34, los discípulos en Juan 10:19. La idea es la de alcanzar la vida o dar la vida. Solo el sustantivo aparece en Apocalipsis. Apocalipsis 7:10, 12:10 y 19:1. La soteria, la salvación, es de Dios y conlleva el matiz de la victoria del Tanakh, del Antiguo Testamento. Los vencedores confiesan que la salvación pertenece a Dios. ¿Ve? Es un tema recurrente en todo lo que hemos visto. La salvación pertenece a Dios. Yeshua es de Dios. Una gran voz proclama que la salvación de Dios ha llegado. Esto es Apocalipsis. Y acuérdense que hemos hablado que todo tiene que ver con el juicio final. Y después de la caída de Babilonia, la voz de la multitud celestial clama: la salvación pertenece a Dios. 3 veces en Apocalipsis. Uno dice: la salvación pertenece a Dios. Apocalipsis 7:10. La salvación de Dios ha llegado. La salvación de Dios. ¿La salvación de quién? De Dios ha llegado. Y Apocalipsis 12:10. Y la salvación le pertenece a Dios. Apocalipsis 19:1. Los padres apostólicos. Esto ya después de los discípulos. Clemente. En primera de Clemente, sozo significa bienestar o preservación física. Aún los padres de la iglesia sabían que el término salvación tenía que ver con bienestar, salud o una preservación física. También se puede encontrar una referencia a la salvación eterna. El último sentido es más común. En segunda de Clemente, el objeto es el psique, solo en esta obra de aquí, no estoy segura cuál es. Y Hermas similitudes, son las obras de Clementes. En otros lugares es la persona en general. Cristo, el Mesías, es a menudo el tema, pero la conducta, en primera de Clemente 21:8. Rara vez leemos que hay salvación. De ahí que la idea de liberación sea menos fuerte. La salvación lleva a menudo una referencia presente, pero también se encuentra en el pensamiento de la salvación futura, especialmente en Hermas, para quien el bautismo trae remisión, pero no certeza final. El gnosticismo, que esto era muy recurrente en el primer siglo, especialmente después de Juan y después de Pablo. Gnosticismo, la visión básica del gnosticismo es que una partícula divina está atrapada en el mundo de la pasión y el destino. Solo una intervención divina puede liberarlo, pero el término sozo rara vez se utiliza en este acto. Los valentinianos usan sozo y soteria con más frecuencia.
llaman a los gnósticos sosomenoi y emplean tanto verbos como sustantivos para describir al bendito estado de los neumáticos y psíquicos, las almas. Estos últimos necesitan salvación en el sentido más estricto de no solo modelar, sino transponer de la esclavitud a la libertad. Los gnósticos coptos tienen dos equivalentes para soteria. Uno denota liberación y el otro tiene el sentido más positivo de salvación. Los Hechos de Tomás subraya el aspecto dinámico de la salvación en relación con la remisión de los pecados y la eficacia de los sacramentos. El ahorro o la salvación juega un papel importante en los coloridos escritos mandeos. Las ideas comunes son liberación, redención, sanación y bendición. Una relación especial es la que existe entre muerte y redención. La redención viene con la muerte individual y el fin del mundo. La relación entre soteria del Nuevo Testamento y el judaísmo posterior. El mundo griego y el gnosticismo. En el Nuevo Testamento, soteria no se refiere a la salud física, la liberación política o la liberación de poderes demoníacos. Tiene que ver estrictamente con la relación con Dios y por tanto no puede lograrse mediante la razón ni la contrición. El problema es el del pecado, no el del encarcelamiento de una partícula divina en el mundo material como en el gnosticismo. Un llamado trae salvación, pero no el llamado que despierta el desconcertado ser divino. Los actos sacramentales tampoco traen salvación por iniciación en la historia de un Dios mítico, como en las religiones de misterio. La obra de Yeshua de Nazaret trae salvación del juicio mediante el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la obra de Yeshua trae la paga hacia el pecado o hacia la paga del pecado, que es la muerte. Y Yeshua fue encontrado inocente cuando pasó por ese juicio. Y como fue encontrado inocente, Dios le levantó de los muertos, haciéndole justo. Y ahora todos los que creen en él, ahora tienen la solución para el pecado de la muerte. Y por eso somos redimidos. La obra de Yeshua ahora trae la salvación del juicio que era sobre el pecado de la muerte. Todos están bajo juicio. Nadie puede escapar de él sin ayuda. Y la salvación viene a través de las palabras de la cruz, que es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Porque ese fue el instrumento de juicio. Solo Dios puede salvar, pero los oyentes pueden aceptar o rechazar la oferta y así tener que obrar por su salvación. Filipenses 3, 12 al 13. No que lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello de lo cual fui también asido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La salvación no solo es futura, como en el judaísmo farisaico, ni una mejora del presente como en Qumran, ni tan fuertemente presente como en el gnosticismo. Está presente porque con el Mesías ha llegado el nuevo eón y los creyentes son atraídos a él mientras mueren y resucitan con él. Sin embargo, sus esperanzas están puestas en la salvación futura, cuando llegue su transformación, la creación sea liberada y se manifieste el gobierno de Dios sobre todo poder. Negativamente, la salvación es la liberación de la ira y positivamente es el logro de la gloria. De cualquier manera, el mensaje del Mesías crucificado y resucitado fija el contenido de todo el mensaje de restauración y salvación. Soter. Esta palabra cumple el rango de soso y soteria, pero casi siempre con una referencia personal. El soter o el salvador es divino o humano y las personas, no los objetos, se salvan. La salvación indica una dependencia, por momentánea que sea, de los salvos respecto del Salvador. Divinos salvadores. Los dioses son soteres.
porque liberan de los peligros o enfermedades, o sirven como protectores o preservadores, por ejemplo, de las ciudades. Acuérdense, especialmente los griegos tenían un dios para cada cosa, y ellos eran los salvadores. Salvadores humanos, el ayudante, el salvador de la vida, el médico. Dos puntos que llaman la atención son la superioridad de los salvadores sobre los salvados y la falta de una distinción clara entre los mundos divino y humano en la esfera griega. Los salvadores humanos son aquellos que brindan ayuda o protección, aquellos que salvan la vida de otros, y los médicos que traen curación. Todos ellos eran llamados salvadores. ¿Se acuerdan la primera clase? Nosotros vimos que aún los filósofos eran considerados como salvadores. Y aquí dice, me adelanté, filósofos. Los filósofos suelen llevar el título de salvadores, soteres, como aquellos que traen ayuda o liberación. Los estadistas y gobernantes se les llamaba soteres, salvadores, al principio con referencia a acciones específicas y con sugerencias de divinación. En el mundo romano, el término se vuelve más común, pero todavía se relaciona con hechos específicos. No implica necesariamente deificación y puede extenderse a los subordinados del responsable último, como por ejemplo en el caso de Pompeyo y su legado, eran salvadores. El culto a los gobernantes helenísticos, los Ptolomeos, los Seleucidas, soter se convierte en uno de los títulos reales oficiales. Ellos eran los salvadores. Sosó es la tarea especial del gobernante, y en Egipto se vincula con la idea de que el gobernante es el hijo de la deidad, era el hijo de los dioses, era el salvador. El título es tan apreciado en Egipto que también se aplicaba a los funcionarios del gobierno, eran salvadores, eran soter. Adoración al emperador, el culto imperial. Durante el imperio, el soter se vuelve más común y el pensamiento de la edad de oro pasa a asociarse con él. Sin embargo, soter no forma parte del estilo oficial de los emperadores y no es un término técnico para designar al salvador del mundo. En sus numerosos viajes, Adriano recibe a menudo el título de soter o salvador de una ciudad concreta, o incluso el salvador de un individuo, a quien muestra favores. En tales casos, la referencia sigue siendo a actos específicos. Los equivalentes latinos como conservador o salvador rara vez aparecen en las monedas. El uso de soter entonces es muy parecido al de Grecia, pero con extensión debido al mayor alcance del dominio romano. La era dorada, dado que la era de Augusto César trae cierto orden, paz, seguridad y prosperidad, el emperador es soter o salvador. Por eso en el primer siglo el evangelio se volvió muy popular, porque Pablo estaba trayendo un evangelio o un mensaje contracultural. Dios es el salvador, es el soter, a través de Yeshua, tu amo, tu patrón, que ahora te ofrece beneficios. Y esto era un mensaje que estaba chocando porque estaba yendo en contra de la cultura. Ahora ya no era el César el soter, sino era Dios el soberano que había traído la salvación, la soteria, la Yeshua a través de su enviado Yeshua. Y por eso en muchas partes dice, hey, este hombre es un peligro. Hechos capítulo 17, usted lo encuentra. Cuando dicen, este hombre es un peligro porque está declarando que hay otro salvador, que hay otro rey. Y que hay otro rey que es Yeshua. Y que hay otro soter. Y era un mensaje que podía ser condenado. Y podían llevarlo a la muerte. Porque los emperadores eran considerados soter. En el Antiguo Testamento o el Tanakh, la Septuaginta siempre tiene soter para la raíz. ¿Cuál es esta palabra? Yasha. No es un término técnico para los jueces. Solo se encuentra en Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Adonai, y Adonai levantó un Moshiach a los hijos de Israel, un libertador, y los libró. Esto es a Otoniel
hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ahí cuando está usando la palabra libertador. Aquí vamos a ver, mire. Los libró. Yoshie. La raíz Yud Shin. Aquí está, que es salvar. Y aquí la palabra libertador. Ya vemos la palabra pasada, vimos que es Moshiach. Levantó un Moshiach. Dios levantó un Moshiach y los libró, los salvó. Aquí vemos el concepto claramente. Dios los salvó a través de un libertador, a través de un vehículo. En esta ocasión el vehículo fue Otoniel, el hermano de Caleb. El patrón se repite, es lo mismo. Ya que la Septuaginta enfatiza que Dios es quien libera a Israel, la Septuaginta rara vez usa el término para los reyes. Segunda de Reyes 13:5. Y Adonai, Salvador, y dio Adonai Salvador a Israel. Aquí la palabra dice, y dio Adonai Salvador, pero la palabra Salvador es libertador, Moshiach. Estamos hablando, aquí dice, mas Joacás oró en presencia de Adonai, y Adonai lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía, y dio a Adonai Salvador, un Moshiach a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Los salvó. ¿Cómo salvó Dios al pueblo de Israel? A través de un Salvador, a través de un Moshiach, un libertador. Aquí está la palabra, mire. Le voy a dar estudio de esta palabra. Y va a ver que no le estoy mintiendo. Estudiar. Y la palabra es. Aquí le voy a subir volumen y usted lo va a escuchar. Moshiach. Moshiach. Libertador. También es salvación, guardador, rescate, salvador. Moshiach. La palabra Moshiach. ¿Ve? Pero en otros lugares se aplica a los ayudantes humanos o a Dios como ayudante. En 16 ocasiones se utilizan para términos hebreos que significan ayuda, liberación o liberación donde la referencia es a Dios. Solo en Zacarías 9:9 y en Isaías 49:6 hay una aproximación a su uso para el Mesías. Isaías 49:6 dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación. Y aquí la palabra es Yeshua, hasta lo postrero de la tierra. Y aquí está hablando de Israel. Ahora pues dice Adonai, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer la voluntad a él, a Jacob y para congregarle a Israel. Pero también es un texto mesiánico que va a aplicar al Mesías. ¿Okay? En el judaísmo posterior, las obras apócrifas usan Soter solo para Dios como Salvador de Israel. Por ejemplo, cuando David lucha contra Goliat, primera de Macabeos 4:30, y viendo el ejército fuerte, oró y dijo, bendito seas, oh Salvador de Israel, que por la mano de David tu siervo quebraste el ímpetu del poderoso y entregaste el campo de los extranjeros en la mano de Jonatán, hijo de Saúl y de su escudero. Esta es la Biblia del oso, tiene un español bien raro, pero yo pude leérselo, así es que no me pregunte cómo lo leí, pero lo leí. Pero aquí la palabra Salvador es solamente para Dios. Cuando Dios salva a los judíos egipcios. Macabeos 6:29. También habla, Dios es el salvador de toda clase de peligros. En los rollos del Mar Muerto, el Enoc etíope, Jubileos, Enoc eslavo, Baruch y cuarto de Esdras, no hay nada equivalente a Soter. Los testamentos de los 12 usan Soter. Testamento de Josué 1:16, en los Salmos de Salomón 8:33, Dios es el Soter, el Salvador, cuando protege a los justos. Y en Salmos de Salomón 17:3, como el ayudante de Israel que levanta al rey Mesías, en ninguna parte está el Mesías como Soter. ¿Ve? En ninguna parte el Mesías es el Salvador,
sino solamente Dios es el Salvador. Josefo usa soter para los libertadores humanos, pero no para Dios. La referencia es siempre a hechos específicos según el modelo griego. Entre los rabinos se puede utilizar el equivalente para Dios o el Mesías, pero no hay evidencia de que Redentor o Salvador sea un título mesiánico actual en los días del Nuevo Testamento. Los oráculos sibilinos no llaman soter al inaugurador de la Edad de Oro, sino que usan el término para referirse a Dios en su liberación de los justos, su preservación de todas las cosas y su salvación de los dolores del infierno. Filón llama a Dios soter como el salvador de su pueblo, el preservador de la raza, el sostenedor del cosmos y especialmente el ayudador del alma. El Nuevo Testamento usa soter para Dios, solamente para Dios. Esta palabra en el Nuevo Testamento, soter o salvador, solamente va a ser para Dios. Lucas 1:47, que dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y 6 veces en las cartas pastorales se usa también soter en Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías el Señor. Hechos 5:31, al Mesías, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y perdón de los pecados. Hechos 13:33, de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por salvador a Israel. Filipenses 3:20, Efesios 5:23, Juan 4:42, Primera de Juan 4:14. 4 veces en las cartas pastorales y 5 en Segunda de Pedro. La moderación general y el uso más común necesita más explicación. En Lucas 2:10 y 11 el ángel se dirige especialmente al pueblo judío y no utiliza el artículo. Una conexión con Lucas 1:69 es, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En Hechos 5:31 y 13:23 están dirigidos a los judíos y a los temerosos de Dios. La referencia es a esperanzas mesiánicas, pero con el perdón como contenido, no con la liberación política. En Efesios 5:23 el autor muestra que el autor está planteando un nuevo punto como modelo para los maridos. El Mesías es soter al sacrificarse a sí mismo y purificar así a la iglesia para que en la consumación pueda mostrarla para sí mismo en gloria. La acción es presente, pero con dimensiones escatológicas. En Juan 4:42 los samaritanos representan al mundo. Este versículo y Primera de Juan 4:14 deben relacionarse con Juan 3:17, que vincula el verbo, la palabra, el dabar, soso y cosmos. Mesías es el salvador tanto de los gentiles como de los judíos. 6 de los 10 casos de soter en las cartas pastorales están en Tito, 3 en Primera de Timoteo y 1 en Segunda de Timoteo. 6 se refieren a Dios y 4 al Mesías, excepto en Primera de Timoteo 4:10, es un título. Las tesis general en oposición a aquellos que defienden una salvación restringida es que Dios es el Salvador de todos, no simple como el benefactor, sino como el Salvador a quienes los cristianos conocen y a quien confían. En Primera de Timoteo el significado podría ser más amplio de benefactor, pero la adición, especialmente de los que creen, apoya el sentido más distintivo. Cuando el Mesías es soter, todos los pasajes ofrecen aclaraciones. La gracia ha aparecido, se espera la aparición de su gloria, el Espíritu ha sido derramado, Él es el Señor encarnado que abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. La frase Yeshua el Mesías nuestro Salvador emerge claramente en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador en Yeshua el Mesías. En oposición, dice Primera de
Tito 3:6, el cual derramó por nosotros abundantemente por Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. Los padres apostólicos. Si soter es un título, como en las cartas pastorales y segunda de Pedro, es raro en los padres apostólicos. No se encuentra en absoluto en la Didache, en Bernabé, en Hermas. Aparece solo una vez en Primera de Clemente como Dios, una vez en Policarpo, martirio de Policarpo, Diogneto, Segunda de Clemente y 4 veces en Ignacio. Sobre todo hay un fuerte sentido de su contenido material, pero no es una designación como lo es Curios, que significa Señor, o Adón, a Yeshua, y ni siquiera a modo de antítesis tiene contacto con soter como parte del estilo de la Roma imperial. Esta parte ya me la voy a saltar porque ya voy a terminar el artículo. Solamente déjenme leerla aquí. La Septuaginta usa soterio para lo que es beneficioso, la liberación, tiempo festivo y especialmente ofrenda de salvación. Es una traducción de términos hebreos que a veces se traduce como ofrenda de paz y que puede tener el sentido de sacrificio final. En el judaísmo, todo soterion denota la ofrenda de salvación, la fiesta de liberación y el medio de liberación. En la pseudoepígrafa, ofrenda de salvación o salvación es el significado. Josefo no usa tosoterion ni filón en el sentido de salvación, pero encontramos el adjetivo soterios. ¿Okay? Y terminamos. Le dije que 2 clases, pero la terminé hoy. Si es que, como usted puede ver, el término de salvación, especialmente hoy, es claro. Cuando vemos a través de soter. ¿Quién es el Salvador? Los primeros discípulos lo entendían bien claro. La Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, que es la Biblia hebrea, está bien clara. Dios es el Salvador. Siempre traía la salvación a través de algún medio. A través de un Moshiach, a través de un libertador, a través de un Mashiach, a través de un ungido. Cuando aparece Yeshua como el Mesías, el ungido, el patrón sigue siendo el mismo. Yeshua es el medio por el cual somos salvos, pero Dios es el que sigue ofreciendo la salvación. Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, por eso el primer capítulo de Hebreos empieza de esa manera, nos habla ahora a través de su Hijo, porque Él es la manifestación de la salvación que Él trae a la humanidad. Pero ahora ya no es de un peligro físico, ahora ya no solamente es de una enfermedad, ahora es la cura para lo cual ni la Torá podía tener una solución, y es la muerte. Así que todo aquel que cree en Yeshua como el mecanismo, como el vehículo de salvación que Dios ha ofrecido, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, se ha cumplido en la vida de Yeshua. ¿Cómo somos salvos? Al creer en Yeshua, porque Él es nuestra redención, que de nuestros delitos, de nuestros pecados, ahora somos perdonados. Y somos sellados, como dice Efesios, tenemos un sello en nosotros, que son las arras del Espíritu para la redención. Cuando Yeshua venga en su gloria y majestad, y ya sea que hayamos muerto o que estemos vivos, como dice Tesalonicenses, tenemos esperanza de que esa garantía, esas arras, ese sello que se nos dio, son las que nos va a canjear ese estado de salvación que ahora poseemos, que ahora guardamos, que ahora debemos ser fieles para poder tener esa salvación final. El patrón no cambió. Los escritores del primer siglo no cambiaron. Ellos entendían que el soter, el Salvador, es Dios. Y por eso vemos como Juan, nuestro Dios y Salvador. Vemos a Pablo, bendito sea el Dios y Salvador de nuestro Señor Yeshua. Porque ellos entendían que el Dios creador del universo es el único que puede salvar. Pero se hizo manifiesto levantando a Yeshua como príncipe y salvador, como el vehículo para la salvación, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. En el primer siglo se usaba soteria, para una liberación de un peligro. Sálvanos, Señor, que perecemos. Se estaban a punto en un naufragio, a punto de ahogarse. Tu fe te ha salvado. Una enfermedad. Así como también el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatarán. La entrada al reino de los cielos era semejante a un estado de salvación. Ahora usted ya lo entiende un poquito mejor, que la salvación tiene una connotación en presente, porque al aceptar a Yeshua somos salvos, pero no se ha consumado, porque es un estado escatológico a futuro. También ahora usted ya entiende por qué nuestros hermanos, si nosotros decimos, bueno, y Judá necesita un libertador, ellos oran 3 veces al día. Levanta al hijo de David. Restablece el trono a Israel. Entonces, en ese sentido, sí, ellos necesitan al Mesías, ellos necesitan al que les restaure el reino, restaure la monarquía, los lleve al Olam Jabá y les dé la solución de la esperanza con la que ellos mueren, de un día ser resucitado de entre los muertos. Ahora, que no acepten a Yeshua, que nosotros sabemos que es el cumplimiento de las profecías, pero ellos mueren con la esperanza de que el Mesías los va a levantar de los muertos. Cuando ellos abran los ojos y vean que el Mesías que ellos rechazaron es el Mesías que los está levantando de los muertos, van a caer que, era nuestra ceguera que no nos permitía entender que ese era el Mesías. Pero sí, también necesitan un Salvador, no como nosotros, que estábamos alejados de los pactos, alejados de la ciudadanía, alejados de las promesas, pero sí necesitan un Mesías que les dé el cumplimiento de la esperanza de morir y saber que tienen entrada en el reino milenial, cuando el hijo de David, la simiente de David, el libertador, el Mesías, ejecute su trono aquí en la tierra. Y cuando ese día llegue, por eso Apocalipsis dice, mismo Yeshua dijo, no volveré a tomar de esta copa hasta que el Hijo del Hombre venga a las nubes y todos digan, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y ahí es cuando judíos, gentiles y todos aquellos que hemos reconocido a Yeshua, y ahora los judíos también, vean a Yeshua y exclamen, bendito es el que viene en el nombre de Adonai. Porque ese es nuestro Moshiach, ese es nuestro libertador, ese es el vehículo, ese es el instrumento por el cual Dios nos va a dar la salvación final, que es la victoria sobre la muerte. Con esto hemos concluido. Ahora sí, la próxima semana vamos a explorar un poquito más la parábola de el rico y el Lázaro y vamos a ver qué significaba esta parábola en el contexto, qué significaba. ¿Sabía usted que parte de esta parábola se encuentra dentro de lo que son los escritos del Talmud? También lo vamos a ver. También vamos a ver qué significaba para la época de Yeshua, en el momento en que Yeshua expresa la parábola, la audiencia que tenía Yeshua, quién estaba escuchando la parábola, y yo creo que vamos a aprender también un poquito más después de haber entendido justificación, salvación. Ahora vemos la parábola y vamos a aprender mucho más. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Shalom, bendiciones. Shalom.